beginning of this year, Al principio de este año, I determined that it was an appropriate time determiné que era un momento apropiado to preach on the doctrinal and practical distinctives de predicar en cuanto a los distintivos doctrinales y prácticos of our church in Owensboro, Kentucky, de nuestra iglesia en Owensboro, Kentucky, Grace Reformed Baptist Church. la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia. I realized, however, Me di cuenta, sin embargo, as I meditated on the subject, cuando meditaba en el tema, that I couldn't just start out preaching on our distinctives, que no podía simplemente empezar a predicar sobre nuestros distintivos, but that an important preliminary message was necessary. sino que un mensaje preliminar era necesario. I needed to talk about some of the problems Empecé a hablar acerca de algunos de los problemas and issues involved y algunos de los asuntos envueltos in speaking about our Reformed Baptist en distinctives. cuanto a cuando hablamos de nuestros distintivos bautistas reformados. I want to share that message with you Y quiero today, compartirles ese mensaje a ustedes hoy, which I preached in Owensboro about 8 months ago. el cual prediqué allá en Owensboro hace 8 meses. Now, my message this morning has several titles. Ahora, mi mensaje esta mañana tiene varios títulos. I called it in Owensboro, Yo lo llamé allá en Owensboro, the Why Are We Here el, series. la serie de El por qué estamos aquí. I described it to your pastors when I told them my subject, Yo se los describí a vuestros pastores cuando les hablé del tema, that I would preach on how and why to hold Reformed Baptist y distinctives. vamos a hablar del cómo y el por qué sostener nuestros distintivos bautistas reformados. But let me be even more specific about my message. Pero déjeme ser aún más específico sobre mi mensaje. And this title will give you my outline. Y este as título well. le va a dar mi bosquejo también. My subject is Mi tema es the difficulty, jeopardy, and necessity las dificultades, riesgos y necesidad of focusing on our distinctives. de enfocarnos en nuestros distintivos. Now, we've read the important passage already Ya leímos el pasaje importante, that introduces my message el cual introduce este mensaje from Ephesians chapter 4. de Efesios capítulo 4. And if you don't have your Bible still open to it, Y si aún no ha abierto su Biblia hacia ese texto, please turn back to that passage. por favor vaya conmigo allá. The first thing I want to speak to you about this morning De lo primero que quiero hablarles en esta mañana is the difficulty Es- with distinctives. la dificultad en la que nos enfrentamos al sostener nuestros distintivos. And the difficulty is Y la dificultad es that when we focus on our distinctives, que cuando nos enfocamos en nuestros distintivos, it's easy to lose sight es fácil perder de vista of an important priority in the Christian life. de una prioridad importante en la vida cristiana. That priority Y esa prioridad is what Ephesians 4:3 describes es lo que as Efesios 4:3 describe como being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. It's obvious that we should be aware Es obvio que debemos darnos cuenta of how we differ from apostate churches, de cómo diferimos de iglesias apóstatas, false churches. de iglesias falsas. They abound in our world and in your community. Abundan en nuestro mundo y sé que también en su comunidad. But what may not be so obvious to Pero lo you que quizás no nos resulte tan obvio is why we need to be aware of how we differ from other churches es el darnos cuenta cómo diferimos de otras iglesias, that we have reason to hope que tenemos razones para pensar y sostener are true churches composed mainly of true Christians. que son iglesias verdaderas compuestas principalmente por cristianos verdaderos. Now, I intend to show you this morning Ahora, voy a intentar mostrarles esta mañana why we need to be aware of our distinctives, por qué necesitamos darnos cuenta o ser conscientes de nuestros distintivos, why they are important. por qué son importantes, But I want to begin by admitting this difficulty, pero quiero empezar admitiendo esta dificultad. the difficulty of losing sight La dificultad de perder de vista of the precious unity de la preciosa unidad we have with other true que Christians tenemos con otros verdaderos cristianos who may be ignorant of our distinctives que pueden ser que ignoren nuestros distintivos or even deny truths which are precious o que to us. incluso nieguen verdades que son preciosas para nosotros.
What are some of those precious truths ¿Cuáles son algunas de esas verdades preciosas which unite us with other Christians que nos unen con otros cristianos and which I'm not speaking of here as our y distinctive? de las cuales no estoy presentando como nuestros distintivos, The inerrancy of the Scripture, pero que hacen parte de nuestra fe, la inerrancia de las Escrituras, the doctrine of the Trinity, la doctrina de la Trinidad, the fact that our Lord is both true God and true el man, hecho de que nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre, the substitutionary atonement of our Lord, la expiación sustitutiva de nuestro Señor, the doctrine of justification la doctrina by faith alone, de la justificación solo por la fe, the necessity of holiness as the mark of the true la Christian, necesidad de la santidad como marca del verdadero cristiano, the second coming of Christ la segunda venida de Cristo in visible glory, y en gloria visible, where fellow Christians donde los cristianos, nuestros hermanos cristianos verdaderos, hold such truth cuando sostienen esas verdades without holding any other doctrine sin sostener ninguna otra doctrina, that overthrows the foundations of the Christian religion, que echen abajo los fundamentos de la religión cristiana, we ought to regard such people debemos considerar a tales personas with brotherly love. con amor fraternal. And that is what Christ commands to Y us. eso es lo que Cristo nos manda. We should practice John 13:34 and 35. Debemos practicar Juan 13, 34 al 35. A new commandment I give to Un you, nuevo mandamiento os doy, that you love one another, que os améis unos a otros, even as I have loved you, como yo os he amado. that you also love one another. Así también amaos unos a otros. By this all men will know that you are my disciples, Y por esto los hombres conocerán que ustedes son mis discípulos, if you have love for one another. si tenéis amor los unos por los otros. With such churches Con tales iglesias and true Christians y con verdaderos cristianos who differ from us on our Reformed Baptist que distinctive, difieren de nosotros en cuanto a nuestros distintivos bautistas reformados, we must be very careful to remember debemos ser bien cuidadosos en recordar that we agree with them que estamos de acuerdo con ellos on many great and precious truths of the Christian con religion. respecto a muchas y preciosas doctrinas de nuestra fe cristiana. We must stand shoulder to shoulder with them, Debemos estar hombro a hombro con ellos, defending those truths. defendiendo esas verdades. We must never let our love for those truths in which we differ from them No debemos bajar en nuestro amor o negar las doctrinas en las cuales diferimos con ellos, make us think of them sino que debemos pensar de ellos or treat them o tratarles. as anything else or less than true No Christians. debemos tratarles como algo inferior a lo que son verdaderamente cristianos verdaderos. In the language of the Apostle En Paul, el lenguaje del apóstol Pablo, we must be diligent to preserve the unity of the Spirit solícitos en guardar la unidad del espíritu in the bond of peace. en el vínculo de la paz. Maintaining this unity El mantener esta unidad as we think about our distinctives al pensar en nuestros distintivos is a difficulty es una dificultad, which we must overcome. la cual debemos superar. But I want you to think in the second place this morning Pero quiero que piensen en segundo lugar esta mañana of the jeopardy of distinctives. de los riesgos de los distintivos. Now, in speaking of the jeopardy of distinctives, Al hablar de los riesgos al sostener nuestros distintivos, I'm speaking of the spiritual danger estoy hablando de los peligros espirituales to which we expose a ourselves los cuales nos exponemos a nosotros mismos if we focus on our distinctives si nos enfocamos en nuestros distintivos in a wrong or imbalanced way. de una manera errónea o imbalanceada. What are those spiritual dangers? ¿Cuáles son esos peligros espirituales? Here's the first one. Este es el primero, Pride. orgullo. By definition, Por definición, and unavoidably, inevitablemente, when we focus on our distinctives, cuando nos enfocamos en nuestros distintivos, we are focusing on issues of scriptural interpretation nos estamos enfrentando a asuntos de interpretación bíblica and doctrine y de doctrina, with regard to which we have a different en lo cual tenemos una diferencia and yes, y we sí, believe creemos a superior understanding of Scripture. que tenemos un entendimiento superior de la escritura. So you can see Usted puede ver how easy it would be cuán fácil puede ser to have a superiority complex tener un complejo de superioridad when you think about these distinctions. cuando piensa en estos distintivos.
if our thinking is infected with carnal attitudes, Si nuestro pensamiento está infectado de una actitud carnal, we can begin to think of fellow Christians Podemos- as inferior to podemos us, empezar a pensar de otros cristianos como inferiores, doctrinally doctrinalmente and spiritually. y espiritualmente. What is the remedy for such ¿Y pride? cuál es el remedio para tal orgullo? I ask again, Pregunto una vez más. what is the remedy for such pride? ¿Cuál es el remedio para tal orgullo? Let me begin by telling you what it is not. Déjeme empezar por decirle cuál no es el The remedio. remedy is not El remedio no es to give up our conviction. rendirnos o dejar nuestras convicciones. There are people Hay personas that are so scared of being thought proud que son tan temerosas de ser considerados orgullosos o de ser orgullosos that when questioned about their doctrinal que cuando les distinctives, preguntan sobre sus distintivos doctrinales, their Reformed Baptist views, de sus posturas bautistas reformadas, they back away from them. ellos se ocultan, se retroceden. They downplay them. Lo que hacen es degradarlas. They say things like, Dicen cosas como, well, I could be wrong. puede que yo esté equivocado en esto. Great men of God have differed. Grandes hombres de Dios han diferido en esto. The Bible really isn't La Biblia en clear. realidad no es tan clara en este asunto. Who am I to say? ¿Quién soy yo para decir? In response, I need to say En respuesta a eso, debo decir that the Bible really does clearly teach these things, que la Biblia claramente sí enseña estas cosas, even though some Christians do not understand them. aunque algunos cristianos no las entiendan. And it does not matter Y no importa that great men of God have differed que grandes hombres de Dios hayan diferido en esos asuntos, if the Bible is clear. si la Biblia es clara en el asunto. But here's another response which I think we must not take Pero hay otra respuesta o otra cosa que no es tampoco el remedio, as a remedy for pride. como remedio para el orgullo. It is not to think No es pensar that some scriptural truths que algunas verdades escriturales are really not important. realmente no son tan importantes. Now think about that. Ahora piensen en eso. Can we really say ¿Realmente podemos decir that some scriptural truths que algunas verdades de la escritura are really not important? realmente no son importantes? If they're not important, Si no son importantes, why did God open his holy mouth ¿para qué Dios abrió su santa boca and speak them in Scripture? y las habló en las escrituras? No, we cannot say that. Ah, no podemos decir eso. But this is something that people do say sometimes. Pero esto es algo que las personas dicen con frecuencia. They say things like, Ellos dicen cosas como, well, it does not really make any practical difference. bueno, realmente eso no hace ninguna diferencia práctica. Oh, it's no importante. Oh, it's not important. Sorry, Cierto. we do have doctrinal convictions Tenemos convicciones doctrinales as a church como iglesia which make a major difference que hacen una gran diferencia in how we do business. en cómo conducimos nuestros asuntos. And we think that these views Y creemos que estas posturas and practices y prácticas please God agradan a Dios more than the opposite. más que las posturas opuestas. And we think Y creemos that these views are safer for Christians. que estas posturas son más seguras para los cristianos, Safer for Christians to hold más seguras para los cristianos sostenerlas than the opposite view, que las posturas opuestas, which we think las cuales creemos endanger que ponen en peligro both the holiness tanto la santidad and the well-being y el bienestar of Christians. de los cristianos. Well, then, if we can't take these ways to remedy our Entonces, si pride, no podemos tomar esas formas como remedio para nuestro orgullo, what will protect us from coming off as proud and superior? ¿cómo nos vamos a proteger de volvernos orgullosos y creernos superiores? In expressing our doctrinal convictions. Y expresar al mismo tiempo nuestras convicciones doctrinales. What's the real solution to the danger of pride? ¿Cuál es la verdadera solución para el peligro del orgullo? In talking about our distinctions, Al hablar de nuestros distintivos, the answer is la respuesta es one of our distinctions. uno de nuestros distintivos. One of our distinctions
Uno de nuestros distintivos that we believe in God's sovereign grace. es que creemos en la gracia soberana de Dios. And this means Y esto significa that if we have doctrinal convictions that are superior que si tenemos convicciones doctrinales que son superiores in their biblicity, en su carácter bíblico, in their accuracy, en su precisión, if we have such convictions, si tenemos tales convicciones, it is only es solamente because porque, of God's sovereign grace to us. por causa de la gracia soberana de Dios para con nosotros. The Bible everywhere teaches La Biblia por todas partes enseña that a man can receive nothing except from God. que no podemos recibir nada aparte de Dios mismo. John 3:27, En Juan 3:27, a man can receive nothing un hombre no puede recibir nada unless it has been given him from heaven. a menos que se le haya dado del cielo. 1 Corinthians 4:7, 1 Corintios 4:7. for who regards you as superior? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué te consideras superior? What do you have that you did not receive? Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? And if you did receive it, Y si lo recibiste, why do you boast as if you had not received ¿por qué te it? jactas como si no lo hubieses recibido? By nature, Por naturaleza, every one of us cada uno de nosotros is nothing but nada, a mass of folly. sino una masa de necedad. This is why every time I preach, Es por esa razón que cada vez que predico, I have to pray. tengo que orar. Give me the spirit of wisdom Señor, dame espíritu de sabiduría to replace my folly. para que reemplace mi necedad. If we have wisdom, Si tenemos sabiduría, if we have superior doctrinal si convictions, tenemos convicciones doctrinales superiores, if we have superior practical si convictions, tenemos convicciones prácticas superiores, it is all from God. todo eso viene de Dios. It's all from God Todo es de Dios in His sovereign grace. y su gracia soberana. There is nothing about which we can boast. No hay nada en lo que nos podamos gloriar. There's nothing for us to feel superior No hay about. nada de lo que sentirnos superiores. There's nothing about what we believe, No hay nada en cuanto a lo que creemos but what God has given us. que Dios no nos haya dado primero. Our convictions then Nuestras convicciones entonces cannot be a subject of no pride, pueden ser sujetos de orgullo, but they are a stewardship from God. pero sí son algo de lo cual es administrado por Dios a nosotros para ser también mayordomos de ellos. A precious gift He has given us. Se nos ha dado ese don precioso de su parte. A gift we hold as a trust from God Un don que recibimos de parte de Dios and hold for the good of our fellow y Christians lo sostenemos por el bien de nuestros hermanos en Cristo and our world. y el bien de nuestro mundo. And so we must share those convictions Así que debemos compartir esas convicciones with deep humility, con profunda humildad, but we must hold those convictions pero debemos sostener esas convicciones with steadfast clarity con una claridad and a profound sense of responsibility. y un sentido profundo de responsabilidad. Pride, El orgullo, that is the first danger. ese es el primer peligro. Perversion, Perversión, that is the second danger. ese es el segundo peligro. Perversion is the second danger which must be avoided in thinking about our distinction. La perversión es el segundo peligro que debemos evitar cuando pensamos en nuestras convicciones y distintivos. You say, what do you mean? Y tú debes estar pensando, Pastor, ¿a qué te refieres? I mean that there is a spiritual danger Creo que me refiero a que hay un peligro espiritual of emphasizing our distinctive de enfatizar nuestros distintivos and forgetting balancing and contextualizing truth. y que podemos olvidar el balancear o contextualizar las verdades. Truth taken out of context. La verdad tomada fuera de contexto, Truth taken out of its biblical balance. la verdad quitada de su balance bíblico, Is truth distorted es la verdad distorsionada and truth perverted. y es la verdad pervertida. Truth taken out of context La verdad sacada de su contexto is no longer true. ya no es verdad. One of the easiest ways for this to happen Una de las maneras en las cuales esto sucede
has to do with our faith in the absolute sovereignty of God. tiene que ver en nuestra fe, con nuestra fe en la absoluta soberanía de Dios. We believe in the grand but mysterious doctrine Creemos en la maravillosa y misteriosa doctrina of the absolute sovereignty of God in all things, de la completa soberanía de Dios sobre todas las cosas, and especially in salvation. y especialmente en la salvación. Thus, with the Apostle Paul, Y así junto con el apóstol Pablo, we hold that God's decretive will is sostenemos absolutely irresistible. que la voluntad decretiva de Dios es absolutamente irresistible. Turn your Bibles, please, Vaya con su Biblia, por favor, to Romans chapter 9, a Romanos capítulo 9 and let's read together verses 18 to 23, y leamos juntos los versículos del 18 al 23. as Eduardo reads. Mientras leo para ustedes, Romanos 9 del 18 al 23 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Notice especially verse 19. Note principalmente el versículo 19. You will say to me then, Pero me dirás, why does he still find fault? ¿por qué pues inculpa? For who resists his will? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? This is the doctrine Esta es la doctrina of God's irresistible will. de la voluntad irresistible de Dios. And I think you believe with me Y yo creo que usted cree conmigo that it is a grand and glorious truth. que es una grande y gloriosa verdad. It assures us that our salvation depends Nos asegura que nuestra salvación depende on God alone. de Dios solamente. That our salvation is absolutely secure. Que nuestra salvación está absolutamente segura. And that all things Y que todas las cosas sin excepción alguna, work together for good obran para bien. to those who participate Para aquellos que participan in this sovereign God's salvation. en la salvación del soberano Dios. But this truth Pero esta verdad must never be divorced from its biblical context. nunca debe ser divorciada de su contexto bíblico. The same Paul which uttered these glorious El truths mismo Pablo, quien dijo estas gloriosas verdades, began Romans 9, comienza Romanos 9 praying with distress of soul orando con aflicción de su alma for his unconverted countrymen. por sus compatriotas inconversos. And so the same Paul that taught this doctrine of God's irresistible decretive will Así que el mismo Pablo que enseñó esta doctrina de la voluntad decretiva e irresistible de Dios, also taught that men are absolutely responsible, también enseñó que los hombres son absolutamente responsables. completely accountable for their sins. Completamente van a rendir cuenta por su pecado. And this same apostle taught Y el mismo apóstol enseñó that the gospel is freely offered to every man, que el evangelio es libremente ofrecido a todo hombre, regardless of whether he is elect or not. sin importar si es elegido o no. Paul in Romans chapter 10 Pablo en Romanos capítulo 10, is going to speak él va a hablar of how the God of Israel de cómo el Dios de Israel stood with his hands stretched out in pleading estuvo con sus manos abiertas en un sentido rogando to a disobedient Israel. a un Israel desobediente. And Paul ends Romans 9 Y Pablo termina Romanos 9 with Romans 10:1. con Romanos 10:1. Brethren, my heart's desire and my prayer to God Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios for them, por Israel, his unbelieving countrymen, es decir, por sus compatriotas incrédulos, is for their salvation. es para salvación. Certainly, Paul taught nothing like Ciertamente Pablo no enseñó a hard-hearted and free offer denying
hyper-Calvinism. Él no enseñó un hipercalvinismo que habla de corazones endurecidos y ya. The problem is El problema es that often to the proud and carnal minds of men, que con frecuencia para las mentes carnales y orgullosas de los hombres, this doctrine of God's absolute sovereignty esta doctrina de la absoluta soberanía de Dios has seemed contrary to other biblical truths. parece ser contraria a otras verdades bíblicas. And when it is divorced from these truths, Y cuando se divorcia de esas verdades, when it is divorced from its biblical cuando context, se divorcian de su contexto bíblico, this grand doctrine is perverted. esa gran doctrina entonces se pervierte. Think of it this way. Piénselo de esta forma. In the face of biblical truth, Ante la verdad bíblica, there is the strong masculine chin está, of God's sovereign grace. está esa gran barbilla masculina de la soberanía de Dios, de la gracia soberana de Dios. But when the other truths in the face of Scripture are denied, Pero cuando otras doctrinas que están ante la escritura, that strong masculine chin esa fuerte barbilla masculina becomes a long, pointed, and evil witch's chin. Okay, I need to hear that again. A long, pointed, and evil witch's chin. Se convierte como en una barbilla puntiaguda de un hechicero. You see, Verás, it depends what the context is depende de lo que el contexto es, of that strong chin. de esa barbilla fuerte. I think this is what Ecclesiastes 7:18 warns us about. Es por eso que eso creo que es de eso que Eclesiastés 7 y 18 nos advierte. I think it'd be good for you to turn there. Y creo que sería bueno que lo viéramos un momento. Ecclesiastes 7:18. Eclesiastés 7, 18. Because this is a warning Porque esto es una advertencia that we mortals need que nosotros los mortales necesitamos in our finiteness, en nuestro carácter finito, in our sinfulness, en nuestra pecaminosidad, in our tendency to overreaction. en nuestra tendencia a reaccionar de manera exagerada. This warning of Ecclesiastes 17 Esta advertencia de Eclesiastés 7, 18 is so important. es bien importante. It is good that you grasp one thing Dice, es bueno que tomes esto and also not let go of the other. y también de aquello no apartes tu mano, For the one who fears God porque aquel que a Dios teme comes forth with both of them. saldrá bien en todo, saldrá adelante con ambas cosas. Yes, grasp the absolute sovereignty of God. Sí, sostén la completa soberanía de Dios. Never let go of this truth. No sueltes esa verdad, But do not let go of the truth pero no sueltes tampoco las verdades of men's responsibility de la responsabilidad del hombre and of the free offer of the gospel. y de la libre oferta del evangelio. Let us not let go then Que no dejemos ir entonces of either of the great truths of Scripture. ninguna de las grandes verdades de la escritura, Because if we do, porque si lo hacemos, the result will surely be el resultado ciertamente será perversion. perversión. The third danger is this: El tercer peligro es este, prejudice. prejuicio. Prejudice is the last danger El prejuicio es el último peligro about which we must be warned del cual debemos ser conscientes with regard to our study of our en distinctives. cuanto al estudio de nuestros distintivos. You might say that this is closely related to the danger of pride, Usted puede pensar que esto está relacionado de cerca con el peligro del orgullo, and it is. y lo está. And you might also say that pride is closely related to the danger of perversion, Y usted también puede decir que el orgullo está relacionado con el peligro de la perversión, and it is. y lo está. But then, you see, we must also think specifically, Pero verá, debemos pensar específicamente not only of pride and perversion, no solo de orgullo y perversión, but of prejudice. sino de prejuicio. What do I mean by ¿Y prejudice? a qué me refiero con prejuicio? I mean entertaining suspicion, Me refiero a estar contemplando sospechas, mistrust, desconfianzas, distance, distancias, without adequate reason to do so. sin razones adecuadas para hacerlo. Now, of course, you know Ahora, por supuesto, usted sabe that not all suspicion, mistrust, and
que no toda desconfianza y distancia from people Yeah. is wrong. de algunas personas es equivocada. There are some people Hay algunas personas which you do well to mistrust, que haces bien en desconfiar de and ellas from whom you should keep a y distance. de las cuales debes mantener buena distancia. If someone has lied to you Si alguien te está mintiendo or lied about you o está mintiendo acerca de ti repeatedly and without repentance, repetidamente y sin arrepentimiento, you do well not to trust what they say. haces bien en no confiar en lo que dicen. But in such a case, there's good reason not to trust. Pero en tales casos hay buenas razones para desconfiar. In prejudice, En cuanto al prejuicio, we are treating people with distrust estamos tratando a las personas con desconfianza and disfavor for no good reason. y sin favor, sin una buena razón. We are guilty of what the Bible calls partiality Somos culpables de lo que la Biblia llama parcialidad or respect of person. o Respect of person. el respeto a las personas. This word for partiality Esta palabra para parcialidad or respect of person o respeto a la persona in the Bible is a very interesting word. en la Biblia es una palabra bien interesante. It actually means De hecho, significa taking a person's face. el tomar el rostro de la persona. Now, I have to grade papers in our seminary. Ahora, yo tengo que calificar ensayos en el seminario. Suppose I said to Pablo, Suponga que yo le digo a Pablo, I like your face. me agrada tu I rostro. don't need to read your paper. Yo no necesito leer tu ensayo. You get an A. Tienes allí tu 10. But suppose I say to Gabriel, Pero supongo que le digo a Gabriel, I hate your beard. yo simplemente no te soporto. You're going to get D. Tú vas a reprobar. No me gusta tu barba, vas a reprobar. This is taking a person's face. Eso es el considerar el rostro de la persona. This is partiality. Eso es parcialidad. This is prejudice. Eso es prejuicio. Well, even so, Aún así, we can entertain prejudices podemos el considerar prejuicios against other Christians contra otros cristianos simply because they're not of our camp. simplemente porque no son de nuestro campo, de nuestro campamento. I think some disciples of Christ did that in his day. Creo que algunos discípulos de Cristo hacen eso hoy día. Some people were speaking in your name, Lord Jesus, and we told them not to do it. Again, I'm sorry. Some people were speaking in your name, Algunas personas están hablando en tu nombre, le dijeron los discípulos a Jesús, and we told them not to. y se lo impedimos. And Jesus rebuked them. Y Jesús los reprendió. You see, we can distance ourselves Verás, from people puede que nos distanciemos de personas because they do not say things porque quizás nos dicen cosas in what we think are the right way. en lo que pensamos sea la manera adecuada. Turn to an interesting passage of Scripture. Pase a un texto interesante de la Biblia. 1 Timothy 6, verses 3 and 4. 1 Timoteo 6, versículos 3 y 4. 1 Timothy 6, 3 and 4. 1 Timoteo 6, del 3 al 4. Yeah, go ahead and read. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, yeah, you say first or second? I'm sorry, I get lost. You say first Timothy, right? 1 Timothy 6. Yeah. verses 3 and 4. Yeah, I'm there. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Now, there's an interesting paradox. Hay una paradoja interesante en este texto, Because Paul makes clear here porque Pablo deja claro aquí that words are important. que las palabras son importantes. In verse 3, En el versículo 3, he speaks of sound words. él habla de sanas palabras, But then on the other hand, pero por otro lado, we see in verse 4 vemos en el versículo 4 that he condemns que él condena disputing about words. contiendas de palabras. So are words important Entonces, ¿son las palabras importantes or are words not important? o no son importantes? Which is it? ¿Cuál es? How do we make sense of this? ¿Cómo hacemos que esto tenga sentido? Well, I think we make sense of it this way. Ahora, creo que podemos ver que tiene sentido de esta manera. We must remember Debemos recordar that words are important
que las palabras son importantes because of what they mean. por lo que significan. We must insist on some words Debemos insistir en algunas palabras because the words guard the meaning. porque las palabras guardan el significado o el sentido. But if someone uses different words, Pero si alguno usa diferentes palabras, but words that actually mean the same thing, pero con palabras que significan lo mismo, or mean the same thing to him, o quieres decir la misma cosa para la persona, we must not get into a verbal fist fight. no debemos entrar en una pelea verbal. We must not dispute about words. No debemos contender sobre palabras. We must not dispute merely about syllables. No debemos tener disputas sobre meras sílabas. We may kindly instruct them in a better way to say something, Podemos amablemente instruir en una mejor manera de decir algo, but we must not dispute with them over a mere word pero no debemos disputar con ellos por simples palabras or make them a sinner for a word o hacer que sea un pecador por una palabra when they actually mean the same thing we do. cuando quieren decir lo mismo que nosotros. But how do you know what someone means by their different words? Pero ¿cómo sabes lo que alguien quiere decir al usar diferentes palabras? You have to listen to their heart. Tú tienes que escuchar sus corazones. You need to hear their intention, Tú tienes que escuchar sus intenciones, their meaning. su significado. And this takes love. Y, This takes love. y esto requiere amor, It takes kindness. requiere amabilidad, The kind of love and kindness el tipo de amor y amabilidad that you will not have que no tendrías if you are guilty of prejudice. si eres culpable de prejuicio. We must have love and kindness Tenemos que tener amor y amabilidad to hear a person out de escuchar a la persona and not interrupt them y no interrumpirle before they make clear what they mean. antes que pueda aclarar lo que quieren decir. Once more, Una vez más, the fulfillment of the law is love. el cumplimiento de la ley es el amor. And so let me say to you Así que déjeme decirle that there is far too much disputing about words que hay muchas disputas y contiendas sobre palabras among Christians today entre los cristianos hoy, on the internet en el internet, and social media, en las redes sociales, and not nearly enough listening for what people really mean. y no hay suficiente disposición de escuchar lo que las personas verdaderamente quieren decir. And sadly, Y tristemente, I think this applies creo que esto se aplica to Reformed Christians a cristianos reformados and Reformed Baptist Christians. y a cristianos bautistas reformados. So we come to what I'm calling an interim conclusion. Llegamos a lo que yo llamo una conclusión interina. These are the three spiritual dangers Estos son los tres peligros espirituales that we must avoid at all costs in thinking about our biblical que distinction. debemos evitar al pensar en nuestros distintivos doctrinales. We must avoid pride. Debemos evitar el orgullo. We must detest perversion. Debemos detestar la perversión de la verdad bíblica. We must shun prejudice. Debemos apartar el prejuicio de nosotros. But if a study like this, if a study like this Pero si un estudio como este is attended by these spiritual dangers, tiene que ver con estos peligros espirituales, why engage in it at all? ¿por qué tenerlos? Well, that brings me to the third point this Y eso me morning. lleva al tercer punto esta mañana. We see the difficulty with distinctives, Ya vimos la dificultad con los distintivos, the jeopardy of distinctives, los riesgos de los distintivos, and now we must come to the necessity of it. pero ahora vamos a hablar de la necesidad de los distintivos. There is a difficulty, as I've said, with distinctives. Hay una dificultad, como les mencionaba, acerca de los distintivos. It's neglecting unity. Es que descuidamos la unidad. There is jeopardy. Hay riesgos. We may fall into pride, perversion, and prejudice. Puede que caigamos en orgullo, perversión y prejuicio. But if all that is true, Pero si todo eso es cierto, why talk about distinctives at all? ¿por qué hablar de nuestros distintivos en primer lugar? And what are the spiritual perspectives ¿Y cuáles son las perspectivas espirituales which will protect us from all these dangers que nos van a proteger de todos estos peligros and help us to overcome the difficulties y que nos of these moments? ayuden a vencer a estas dificultades?
there is a spiritual perspective, hay una perspectiva espiritual, a scriptural principle, un principio escritural which requires us to affirm our que distinctives, nos requiere que afirmemos nuestros distintivos, but at the same time helps us with the difficulty and jeopardy of which I have spoken. pero que también nos ayuda con las dificultades y riesgos de las cuales les he hablado. And before I'm done this morning, Y antes de que termine esta mañana, let me state it simply, déjeme declarar claramente illustrate it carefully, y ilustrarlo cuidadosamente, support it biblically, apoyarlo bíblicamente and then apply it specifically. y aplicarlo específicamente. First of all, the principle stated, Entonces escuche el principio declarado. and I think it's really very simple. Y yo creo que es bastante simple. And the principle is this. Y el principio es este. Everything the Bible teaches is important, Todo lo que la Biblia enseña es importante, but not everything in the Bible pero is, no todo lo que está en la Biblia is equally important. es igualmente importante. You agree with that? ¿Está usted de acuerdo con eso? Surely you must agree with that. Ciertamente debe estar usted de acuerdo con eso. The Bible teaches that the person Jesus La Biblia enseña que la persona Jesús is the eternally begotten Son of God. es el Hijo de Dios eternamente engendrado, It also teaches pero también enseña that the name of the island on which John was exiled que el nombre de la isla en la cual Juan estuvo exiliado was named Patmos. era llamada Patmos. Which truth is most important? ¿Qué verdad es más importante? Are both truths equally central in the Bible? ¿Son ambas verdades igualmente centrales en la Biblia? Yes, both are equally the teaching of the Bible. Sí, ambas son enseñanzas de la Biblia. And in that sense, both are essential to hold because of the authority of the Y Bible. esencialmente ambas son importantes por la autoridad de la Biblia. But on the other hand, Pero por otro lado, both are not equally important to ambas know no son igualmente importantes el saberlas in connection with being saved en conexión para ser salvos and living to the glory of y God. vivir para la gloria de Dios. So let me put it a different way. Entonces déjeme ponerlo de manera distinta. There are scriptural truths which are centrally important, Hay algunas verdades escriturales que son de importancia central and other scriptural truths which are secondarily important. y hay otras verdades que son importantes de manera secundaria. There are things that are primary. Hay cosas que son primarias, There are things that are secondary. hay cosas que son secundarias And so we can put it this way. y podemos ponerlo de esta forma. Some things in the Bible are foundation. Algunas cosas en la Biblia son fundamentales, fundacionales. Some things are superstructure. Algunas cosas son la estructura. That's the principle stated. Ese es el principio declarado. Let me come to the principle illustrated. Ahora, déjeme ilustrarle el principio. Now, there are two illustrations of this which help me, and I hope they help you. Hay dos ilustraciones para esto que espero que sean de ayuda. Think of the illustration of concentric circles of importance. Piense en la ilustración de círculos concéntricos de importancia. You know what I mean by concentric ¿Usted sabe a lo circles? que me refiero con círculos concéntricos? There is the center circle, Está el círculo central and then there is the larger circle y luego around it. hay un círculo más amplio alrededor. Concentric circle. Círculos concéntricos. The inner circle of truth represents the primary truths of Scripture. El círculo central representa las enseñanzas principales de la Escritura. In this circle are things like the doctrine of the Trinity, En este círculo debe estar cosas como la doctrina de la Trinidad, the infallibility of Scripture, la infalibilidad de la Escritura, salvation by faith, Christ, and grace alone, la salvación solo por la fe, solo en Cristo y solo por gracia, the physical second coming of Christ. la segunda venida de Cristo física. In the outer circle En el círculo exterior are things that are taught in Scripture, hay cosas que son enseñadas en la Escritura, but are not quite as primary. pero no son primarias. Here are things like our particular scheme of last things, Aquí, por ejemplo, entra nuestro esquema particular o nuestra visión de los últimos tiempos, believers' baptism, el bautismo de creyentes, and the view of church government and worship we practice. o la postura en cuanto al gobierno de la iglesia y la adoración que practicamos. So we must think of the truths of Scripture Así que debemos pensar de las verdades de la Escritura in terms of concentric circles. en términos de círculos concéntricos, But we must also think of the truths of pero Scripture también debemos pensar de las verdades de la Escritura by way of the illustration of foundation and superstructure. en cuanto a esa ilustración de los fundamentos y la estructura. You've seen the cement foundations of buildings Usted ha visto cómo se hace el fundamento de los edificios. when they're building a new skyscraper here in Cali. Cuando están edificando un nuevo rascacielos aquí en Cali. But then they come
Pero luego viene, and on that great cement y foundation, sobre ese gran fundamento de cemento, they build a superstructure. ellos construyen la estructura. The foundation is most important. El fundamento es más importante. Without a good foundation, the Porque whole building will crumble. Sin un buen fundamento, el edificio puede caer. But the superstructure is also Pero la important. estructura también es importante. The truths of Scripture La verdad de las escrituras have a cement foundation tienen un fundamento así and a superstructure made of steel girders. y una estructura hecha de estas vigas de acero. Now, let me tell you how I apply these Ahora illustrations. déjeme decirle cómo yo aplico estas ilustraciones. First, it should be clear En primer lugar, debe ser claro that I'm not saying that the matters of secondary que importance, no estoy diciendo que los asuntos de importancia secundaria, I am not saying no estoy diciendo that they are que unimportant. son sin importancia. You want to live in a house with only a foundation? ¿Usted quiere vivir en una casa que solo tenga el fundamento? Of course you don't. Claro que no. You want walls and a roof Usted quiere paredes y un techo to keep you from all that rain you get here in para Canada. guardarle de cómo ha estado lloviendo todos estos días. So the foundation is important, Así que el fundamento es importante, but the superstructure is still necessary. pero la estructura es necesaria. The second thing I'm saying is this. Lo segundo que estoy diciendo es esto. It should be clear Debe ser claro that I'm not saying que no estoy diciendo that we can draw an absolute contrast que podemos dibujar un contraste absoluto between primary truths and secondary truths. entre verdades primarias y verdades secundarias de la escritura. Yes, we must distinguish error Sí, debemos distinguir en cuanto al error, regarding secondary en truths cuanto a verdades secundarias, from outright heresy de herejías, regarding the primary truths of Scripture. que ya eso es cuando se toca las verdades primarias de la escritura. But there's something else we must understand. Pero hay algo más que debemos entender. It's difficult to draw a hard and fast distinction. Es difícil sostener un fuerte contraste y duro contraste. Maybe I can illustrate it this way. Déjame ilustrarlo de esta manera. There are some physical diseases Hay algunas enfermedades físicas which will kill you. que pueden matarte. There are others which will not. Hay otras que no te matan. Cancer and heart disease, Está el cáncer o las enfermedades del corazón, they will kill you. las pueden matarte. And we would say Y diríamos the cold and the flu, que una gripa o un resfriado, they will not kill you. él no te va a matar. See? Es, Pero, but, but some people have died of colds and flu hay personas que se han muerto de una gripa y un resfriado. because every disease Porque toda enfermedad tends to become worse tiende a empeorarse if it goes untreated, si no es tratada, and every error y todo error will become a heresy tiene la capacidad de volverse herejía if it is allowed to grow. si se le permite crecer. You see the distinction I'm making? Vea la distinción que estoy haciendo. Well, but am I making this distinction up out of thin air? Pero ¿me estoy acaso inventando estas distinciones? Does the Bible teach this ¿O será distinction que la Biblia enseña estas distinciones between primary and secondary entre truth? cosas primarias y secundarias? And that brings me to the principle supported. Y esto me lleva al principio apoyado, soportado, o defendido. Because I think the Bible does teach this. Porque creo que la Biblia sí enseña eso. And I need you to turn to three passages to prove it. Y le voy a pedir que vayamos a 3 pasajes para probarle esto. Turn first of all to Hebrews 5:11 to 6:3. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer del 11 hasta el 6:3. Hebreos 5:11 hasta el 6:3. Dice la palabra del Señor así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Now, it's very clear here in this passage Es bastante claro aquí en este texto that the apostle distinguishes que aquí el apóstol está haciendo una distinción between the elementary principles of the gospel de los principios rudimentarios del evangelio and other truths of Scripture. y otras verdades de la escritura. He distinguishes the six foundations of doctrine Él distingue estos 6 fundamentos de la doctrina from other things of which he's going to teach in this de letter. otras cosas que va a enseñar en esta carta. He distinguishes between Él hace esta distinción entre milk and solid food. leche y alimentos sólidos. Now, it's very clear in this passage Ahora, es bastante claro en este pasaje that the secondary truths que las verdades secundarias of which he's going to speak in this very letter, de las cuales va a hablar en esta misma carta, the superiority of Christ's priesthood, la, that of Levi, la superioridad del sacerdocio de Cristo as the priest according to Melchizedek, como el sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. this is massively important Esto truth. es verdades de gran importancia. But he distinguishes between the elementary Pero él principles hace esa distinción entre los principios rudimentarios and the secondary principles, y los principios secundarios, the foundational de principles, los principios fundamentales and the superstructure of truth. y de la estructura de la verdad. Turn to another passage, Vaya conmigo a otro texto. Matthew chapter 22, Mateo capítulo 22, 38 and 39. el 28, perdón, capítulo 22, el 38 y el 39. Just those two verses, right? 28 and 39. Matthew 22, 38 and 39. Go ahead and read it. Mateo 22, 38 y 39 dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Now, once more we see here the balance involved in what we're saying. Vemos una vez más aquí el equilibrio que se encuentra en lo que estamos diciendo. There are two great commandments, Hay 2 mandamientos aquí, but one is first and the other is second. pero uno va primero y el otro va segundo. Who can doubt that loving God ¿Quién va a dudar que amar a Dios is the first commandment? es el primer y más grande mandamiento? And who can doubt ¿Y quién puede dudar that the second que el commandment segundo mandamiento is subordinate to it, está subordinado al primero, loving your neighbor as yourself? el amar a tu prójimo como a ti mismo? And yet who will say Y sin embargo, ¿quién va a decir that loving one's neighbor que amar al prójimo is not important or necessary? no es importante o necesario? And also who can doubt ¿Y quién puede dudar that loving your neighbor que amar a tu prójimo grows directly out of loving God? crece directamente de tu amor por Dios? One more passage. Un pasaje más. Turn to 2 Timothy 3, Segunda Timoteo 3, verses 15 to 17. versículos del 15 al 17. Segunda Timoteo 3, versículos del 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Here's what I believe about this passage. Aquí está lo que yo creo sobre este texto. See if you agree with me. Y vamos a ver si usted está de acuerdo conmigo. There's a distinction in this passage Hay una distinción en este pasaje between the wisdom that God gives to children from the scriptures entre la sabiduría que Dios le da a los niños desde la escritura and the preparation that the scriptures give to the man of God Y la- for his ministry. y la preparación que Dios da al hombre de Dios para el ministerio. There's a contrast between Hay un contraste aquí entre the child in verse 15 el niño en el versículo 15 and the man of God in verse 17. y el hombre de Dios en el versículo 17. There's the contrast between the child being made wise unto salvation Está el contraste entre este niño siendo sabio para la salvación and the man of God being made wise y el hombre de Dios siendo hecho sabio to carry out his ministry to the church. para llevar a cabo su ministerio para con la iglesia. Who can doubt that both are important
important, ¿Quién puede dudar que ambas sean importantes? even though being made wise unto El ser salvation hechos sabios para salvación. is foundational. Eso es algo fundamental. Now, how does all this apply? Ahora, ¿cómo todo esto se aplica? Let me give you 4 applications. Te voy a dar today 4 aplicaciones before I'm done. antes de terminar. First, En primer lugar, perceive perciba the differential. la diferenciación. And what I mean by this Lo que quiero decir con esto es, is this. First, be en primer mature. lugar, sea maduro. Please don't call every error Por favor, no llame a todo error a heresy. herejía. See that every false doctrine Vea que toda falsa doctrina is not an overthrowing of the foundation. no necesariamente está echando abajo los fundamentos de la religión cristiana. Let me illustrate this personally. Déjeme ilustrar esto de manera personal. I grew up Yo crecí being taught siendo enseñado el dispensationalism dispensacionalismo by sincere Christians. y me lo enseñaron cristianos sinceros. I disagree with them Yo completely, estoy en desacuerdo con ellos completamente, but I don't think they were heretics. pero yo no creo que ellos sean herejes. I don't think they taught an error overthrowing the Yo no creo que foundation. ellos enseñaran un error que socavaba el fundamento de la fe cristiana. I teach an entirely different scheme of Yo eschatology, enseño un esquema completamente diferente de escatología, but their error is an error, pero su error es un error, and as long as they hold to the visible second coming of Christ, y mientras ellos afirmen la segunda venida corporal y visible de Cristo and the resurrection of the dead, y la resurrección de los muertos and the judgment of men, y el juicio final, I don't think they are heretics. entonces no creo que sean herejes. We must make that distinction. Debemos hacer esa distinción. But we also must observe the connection. Pero también debemos observar la conexión. Every error, Todo error, if it grows, si crece, leads to more and worse error, lleva a más y peores and errores. can finally become heresy. Y pueden al final volverse herejía. It's true. Es verdad. It's like sin in your life. Es como el pecado en tu vida. Sin in your life shows up, El pecado en tu vida se presenta and it's this cute little lizard. y es como esta pequeñita lagartija. Oh, it's such a cute little lizard. Oh, es una bonita lagartijita. What harm could that little lizard ¿Qué daño puede hacer esa cosita ahí? But what you don't realize Pero lo que no te das cuenta is that if you feed that es que si lizard la alimentas and let it grow y la dejas crecer and don't kill it, y no la matas, it will become Tyrannosaurus Rex and eat you alive. se va a volver el tiranosaurio Rex que te va a comer vivo. And what is true of sin? Y lo que es verdad en cuanto al pecado, That sin will grow if it is not killed, así como el pecado crece cuando no lo matamos, is true of error. eso es verdad en cuanto al error. Error will turn into heresy El error puede volverse herejía if it is not resisted. si no es resistido. But there's a second application. Pero hay una segunda aplicación. Prioritize the foundational. Priorice lo fundamental. As I have said, Como les he dicho, people are to be regarded as las Christians personas deben ser consideradas como cristianos and treated as y Christians tratados como cristianos if they hold the foundational doctrines of the si faith sostienen las doctrinas fundamentales de la fe and do not deny them by a wicked life y no las niegan por medio de una vida malvada or heretical doctrine. o por medio de doctrinas heréticas. Oh, you say that doesn't sound Reformed Baptist to me. Tú puedes pensar, pastor, pero eso no me suena muy bautista reformado. But it is. Pero lo es. The London Baptist La Confession Confesión de Fe de Londres of 1689 en 1689 says at chapter 26, dicen en el capítulo 26, paragraph 2, párrafo 2, these words. estas palabras: All persons todas las personas throughout the a world través del mundo professing the faith of the gospel que profesan la fe del Evangelio and obedience unto God by Christ, y obediencia a Dios por medio de Cristo, according unto it, de acuerdo al Evangelio, not destroying their own sin profession destruir su propia profesión by any errors overthrowing the foundation por ningún error que socave el fundamento or unholiness of conversation, o impiedad de conversación, are son
and may be y called deben ser llamados visible saints, santos visibles, and of such ought all particular y de congregations los tales todas las congregaciones to be constituted. deben estar constituidas. The confession La confesión distinguishes distingue between error entre error and error that overthrows the y foundation. error que socava el fundamento. And we must make that distinction. Y too. nosotros también debemos hacer esa distinción. Thirdly, En tercer lugar, we must prize debemos apreciar the superstructural. la estructura. And you know what I mean by Y that. usted sabe a lo que me refiero. Our distinctive. Nuestros distintivos. We can prize, defend, and regard as precious our distinctive Podemos apreciar, defender y considerar como preciosos nuestros distintivos without de-Christianizing other people. sin descristianizar a otras personas. These distinctives are a precious inheritance, Estos distintivos son una herencia preciosa, which are the reason we exist que son la razón por la cual existimos as distinct Reformed Baptist churches. como iglesias bautistas reformadas. They are why we are here. Esa es la razón por la que estamos aquí. And I believe the exhortation of the Apostle Y yo creo en la Paul exhortación del apóstol Pablo to the Corinthians is appropriate. a los corintios, creo que es una exhortación apropiada, Brethren, do not be children in your thinking, donde dice: hermanos, no seáis niños en vuestro modo de pensar, yet in evil be infants, sino ser niños en la but malicia, in your thinking be mature. pero maduros en el modo de pensar. Let me give you quickly 4 reasons Déjeme darle rápidamente 4 razones. why you ought to prize the doctrinal distinctives of your church. Porque usted va a querer apreciar los distintivos bíblicos de su iglesia. Biblical Por faithfulness. fidelidad bíblica. We believe these things Creemos que estas cosas, because God's own word teaches them. creemos en estas cosas porque la palabra misma de Dios las To enseña. refuse to prize El them, rehusarnos a apreciarlas, to refuse to talk el about them, rehusarnos a hablar de to ellas, refuse to practice them, el rehusarnos a practicarlas, is disobedience to God's word. es desobediencia a la palabra de Dios. But here's the second reason. Pero hay una segunda razón: Responsible stewardship. por una mayordomía responsable. Oh, we see dear Christians Oh, stumbling verán. all around us. Amados cristianos, We see them stumbling at things and they don't even know at what they stumble. again, I'm sorry, again. We see them stumbling and they don't even know what they're stumbling Hay over. personas que tropiezan y ni siquiera saben sobre qué están tropezando. And these truths we have Y estas verdades que tenemos are a divine gift son un don divino which we have been given to administer to our Savior. que nuestro Salvador nos ha dado para administrar. They are talents Son talentos which we must not bury in the ground. que no debemos enterrar. And then here's the third reason. Hay una tercera razón. We must prize these distinctives Debemos apreciar estos distintivos because of neighbor loving. por causa del amor al prójimo. These things that God has given us to know and believe, Estas cosas que Dios nos ha dado a conocer y a creer. these things summarized in our great confession, Estas cosas que están resumidas en nuestra gran confesión they are blessed son wisdom. sabiduría bendita. Proverbs 4:19 says, Proverbios 4:19 dice the way of the wicked is like que el camino darkness. de los malvados es como tinieblas. They do not know over what they No stumble. saben sobre qué tropiezan. And many Christians Muchos cristianos still walk in a measure of spiritual aún darkness. caminan en una medida de oscuridad o tiniebla espiritual. And then they have problems. Y luego tienen problemas And they don't know y why. no saben por qué. But it's because of their ignorance Pero es por causa de su ignorancia of important aspects of God's word. de aspectos importantes de la palabra de Dios. And it's just because we should love our neighbors as ourselves Ya que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, that we must hold up these precious distinctions. debemos sostener estos preciosos distintivos. And then the final reason you should Y do la this razón final por la cual debes hacer esto is enlightened self-interest. es por un interés propio iluminado. The wisdom of God's word, La sabiduría de la palabra de Dios, all of God's word, de toda la palabra de Dios, is the path of peace. es el camino de paz. Remember Proverbs 3:17 Recuerde Proverbios 3:17, and what it says about wisdom? lo que dice acerca de la sabiduría. Her ways are pleasant ways, Sus caminos son deleitosos and all her paths are
Y de la sabiduría dice, y todos sus caminos son paz. By refusing to prize all the ways of Cuando wisdom, nos rehusamos a apreciar todos los caminos de sabiduría, we are stealing pleasantness and peace nos estamos robando deleite y paz from ourselves de nosotros mismos, hacia nosotros mismos and from our children. y de nuestros niños. Well, here are my last words. Y estas son mis palabras para concluir. First of all, En primer lugar, some of you may be curious. algunos de ustedes quizás tienen la curiosidad. After preaching this message to your church, Pastor Sam, Luego de enseñarle esto a tu iglesia, Pastor Sam, what were those great distinctives, ¿cuáles son esos grandes distintivos? those great confessional distinctives Esos grandes distintivos confesionales which you preached to your church? que le predicaste a tu iglesia. Would you like to know what I said Quisiera saber qué les dije over the next 7 messages? entre los siguientes 7 mensajes. I spoke of the doctrines of grace, Mire, yo les hablé primero de las doctrinas de la gracia, sovereign grace. la gracia soberana. I spoke of the law of God, Les hablé de la ley de Dios, God's law, La as ley the de rule of Dios. life for the Christian. como la regla de vida para el cristiano. I spoke of the observance of the Lord's Day. Les hablé de la observancia del día del Señor. The Lord's Day as the Christian El día Sabbath. del Señor como el día de reposo cristiano. I spoke of the worship of Les hablé God, de la adoración a Dios, true de worship, verdadera adoración, which must be a back and forth dialogue between God and His people, que debe ser ese diálogo de Dios con su pueblo, which must be regulated faithfully according to God's word. que debe ser regulado fielmente por la palabra de Dios. The last thing of which I Y lo spoke, último de lo que les hablé a nuestra iglesia, and is a reformed distinctive y es un distintivo reformado which we must not lose, que no debemos perder, was the priority es la prioridad of family godliness, de la piedad en la familia, godliness la piedad in our home. en nuestros hogares. I hope you prize Espero que usted la aprecie and preserve as a y church preserven como iglesia these distinctives as well. estos distintivos también. But I have a last word, a very last word. Pero ahora sí tengo algo final, bien final que decirles. To those of you who are new to the Christian faith, A algunos de ustedes que quizás son nuevos a la fe cristiana and for some of you who may not be Christians at all, y para algunos de ustedes que quizás no son cristianos, a great fundamental principle un principio fundamental has been assumed in this message. así se ha asumido en este mensaje. I have been talking to Christians Yo le he estado hablando a cristianos on the basis of the Word of God. en base a la palabra de Dios. I have done this He hecho esto because I expect the hearts and minds of Christians porque yo espero que los corazones y mentes de los cristianos to be held captive by the Word of God. sean llevados cautivos por la palabra de Dios. It is one of the fundamental marks of a Christian Es una de las marcas fundamentales de los cristianos that he believes this. que crea esto. God said it, that settles it. Dios lo dijo, eso lo resuelve. Their minds and hearts, Sus corazones y mentes, as true Christians, como verdaderos cristianos, are held captive by the Word of God. son llevados cautivos a la palabra de Dios. You may have been sitting there this morning Quizá usted ha estado sentado allí esta mañana and been saying, what will this foolish man say next? y está diciendo, ¿y qué es la siguiente tontería que va a decir Why ese should hombre? he expect me to believe anything he's saying? ¿Por qué él espera que yo crea cualquier cosa que él dice? And it is because you don't understand Y es porque quizás no entiende that Christians have as their last and final truth que los cristianos tienen como su verdad final y definitiva the Word of God. la palabra de Dios. They have been enslaved to the Word Han of sido God esclavizados a la palabra by de the Dios Holy Spirit of God. por el Espíritu Santo de Their Dios. hearts have been molded Sus by the corazones Word of han God. sido moldeados por la palabra de Dios. And it is a big problem. Y es un gran problema. It reveals a really serious issue. Y revela un asunto bien serio. If in your heart Si en tu corazón and in your thinking y en tu pensamiento the Word of God la palabra de Dios does not possess final authority, no tiene la autoridad final. it is a big problem. Es un gran problema. It reveals a serious issue. Revela un asunto importante y serio. If in your heart and thinking Si en tu corazón y pensamiento the Word of God la palabra de Dios is not a living and practical power, no es un poder vivo y práctico. if fundamentally you live your life Si fundamentalmente vives tu vida without reference to the
the Word of God, sin relación o referencia a la palabra de Dios, if the Bible is not the constant companion of your thought life, si la Biblia no es tu compañía constante, it reveals revela that you do not belong to Christ. que no le perteneces a And you un need to Cristo. think seriously. Y necesitas pensar seriamente. You need to think with Judgment Day Necesitas honesty. Again, I'm sorry. With Judgment Day honesty. Tú debes de pensar que el día del juicio se acerca. About why your heart for the Word of De God por qué tu corazón en cuanto a la palabra de Dios is not like the heart of the Christians all around. no es como los corazones de los cristianos a tu alrededor. Let's pray. Por ejemplo.